Hola a todos mis amigos. Eh, Quiero compartir con ustedes este pequeño resumen sobre el misterio de la cruz. Habla sobre por qué Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Es un poco de la explicación del por qué. Muchas veces lo escuchamos, no lo entendemos. Espero que este resumen les sirva. Les pido por favor que tomen su Biblia para que vayan viendo los versículos y las citas bíblicas que aquí se mencionan, para que ustedes puedan corroborar que está escrito. Primero que nada, Señor, oramos por todos los que en este momento están recibiendo tu palabra. Los bendecimos, Señor. No hay mejor lugar en el que ellos puedan estar sino en tus manos. Guarda su corazón, háblales, moldéales. Declaramos en el nombre de Jesús que reciben tu palabra como buena tierra en su corazón y la ponen por obra. Y el Espíritu Santo hace la obra en sus vidas. Declaramos que esa palabra que van a recibir hoy va a dar fruto al 100. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte. Oramos para que uses este tiempo de enseñanza para guiarles en tu camino. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si recordamos un poco en Génesis 3, cuando la serpiente engaña a Eva y la hace comer del fruto prohibido, y ella a su vez a Adán, después que Dios se da cuenta. Y en Génesis 3, 14, 15 dice: y el Señor Dios le dijo a la serpiente: por cuanto has hecho, maldita serás. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aquí el simiente de la mujer ya se refiere a Jesús. Y ya le está diciendo que lo herirá en la cabeza y que la serpiente lo va a herir en el calcañar. Es cuando lo hieren en la cruz. A partir de aquí, Dios y el hombre pues entran en enemistad, como quien dice, y los saca del paraíso, los expulsa del paraíso. Los cubre con piel de animales, por lo cual tuvo que derramar sangre, tuvo que matar a unos animales para cubrir su pecado. Desde aquí ya hay derramamiento de sangre. En Hebreos 9:22 dice: según la ley de aquellos tiempos del Antiguo Testamento, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. En aquellos tiempos Dios escribió en la ley que tenían que sacrificar corderos o animales limpios, sin defecto. ¿Por qué animales? ¿Qué mal habían hecho los animales? Y ese es el punto, en que puesto que los animales no hicieron ningún mal, murieron en lugar del que ejecutaba el sacrificio. Lo mismo Jesucristo jamás cometió pecado, pero se dio gustosamente para morir por los pecados de nosotros. En Génesis 8, 18 al 20, cuando Dios envió el diluvio y acabó con toda la humanidad, pero solo salvó a Noé y su familia. Y cuando el diluvio cesó, aquí podemos ver esta imagen. Lo primero que hizo Noé fue salir y crear un altar y sacrificar un animal limpio. Aquí ya había sacrificio de animales. Después, en los tiempos de Abraham, que Dios le pidió una prueba, que sacrifique a su hijo Isaac. Al momento que ya lo iba a sacrificar, aquí lo tiene acostado. En ese momento lo detiene Dios y aparece un cordero para que lo sacrifique en lugar de su hijo, pero siempre había un sacrificio. En los tiempos de Moisés, donde Dios le dice que pinten las puertas de sus casas, de los israelitas, con sangre de cordero, para identificar sus casas, porque iba a enviar el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos de los egipcios, para así hacer entender al faraón que debería de liberar al pueblo de Israel. Aquí vemos cómo están pintando los marcos de las puertas con sangre, y aquí ya vemos cómo ya pasó el ángel de la muerte y el hijo del faraón murió. Esto fue el inicio de la Pascua, lo vemos en Éxodo 12. Versículo 12 dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a todos, a toda la comunidad de Israel. Deberán seleccionar un cordero para hacer un sacrificio, un animal por casa. El animal deberá ser un macho de 1 año que no tenga ningún defecto. ¿Sí? Matarán al cordero al anochecer, tomarán parte de la sangre y lo untarán en ambos lados y en la puerta superior del marco, y en la parte superior del marco de la puerta. Esa noche pasará por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón.
y a primer cría de macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar que las casas donde ustedes estén, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. No los tocará a ustedes. Este será un día para recordar cada año, de generación en generación, deberá celebrarlo como un festival especial el Señor. Esta es una ley para siempre. Y desde aquí en adelante se celebra la Pascua hasta nuestras épocas. Como lo marca, ¿no? Como lo marcó el Señor. Desde entonces tenemos que buscar la reconciliación con Dios. Pero ¿por qué no perdonarnos y listo? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Pues porque había un propósito de Dios. Él no hace nada sin propósito. Había un propósito sustitutivo. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, el justo por los injustos. Dios es un Dios perfecto, santo y justo. No podía disculpar el pecado. Pero ¿cómo castigar el pecado y al mismo tiempo amar al pecador? Pues haciéndose hombre. En Jesús bajó a la tierra y tomó el lugar que el culpable merecía, el justo por los injustos, muriendo por nuestros pecados. El propósito de la sustitución, lo podemos entender un poco más en 1 de Pedro 3:18, si pueden ir ahí a su Biblia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En azul les pongo todo esto, lo más importante, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En Isaías 53:4-6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó del camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí estamos otra vez reforzando que Él murió por nuestros pecados. En los tiempos de Juan Bautista, en Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan lo está reconociendo como el Cordero, como en los tiempos del Antiguo Testamento, los corderitos que morían. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Después de que lo reconoce, Juan lo bautiza y luego Jesús se adentra en el desierto 40 días, donde el diablo lo tienta 3 veces. Todo esto está escrito. Desde Génesis hay un bosquejo de Jesús, hay una sombra en los corderos sacrificados. Todo el Antiguo Testamento, Dios está preparando al hombre para la venida de Cristo. Hay 3 cosas básicas que resaltar. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. La paga del pecado es la muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Jesús es el justo que murió por los injustos. Ese es el propósito sustitucional del Evangelio de la salvación, que solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Es Él su Señor y Salvador. Pero ¿por qué Jesús murió en la cruz? La mayor tragedia que el hombre ha presenciado en la colina de las afueras de Jerusalén. El Hijo de Dios fue clavado en la cruz. La oscuridad fue como un velo que cubrió el sol, mientras un terremoto hizo abrir la tierra, mientras Jesús moría en la antagonía. ¿Pero por qué tuvo que morir en la cruz? La crucifixión se remonta a los tiempos de los bárbaros. La cruz era la forma de muerte más atroz en la época de los bárbaros. Los cristianos eran perseguidos, se escondían en catacumbas y buscaban un pez, una paloma o una cruz para marcar que ahí habían estado. El tema principal de la Biblia, desde el primer libro, que es Génesis, hasta el último libro, que es el Apocalipsis, es la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. La muerte de Cristo como pago de todos nuestros pecados. La resurrección es lo que marcó la diferencia. El significado de la cruz es salvación y vida eterna. Cuando ustedes vean una cruz, recuerden que su significado es la salvación y la vida eterna. Después de que Jesús se entra en el desierto, Él entra a Jerusalén con una entrada triunfal. Entra en un burro, entra en un asno. Él se sentó encima. No entró como un rey poderoso con un gran ejército y caballos. No, Él entró en un asno, ¿sí? Y la multitud tendía sus manos en el camino, cortaban ramas de los árboles y le gritaban:
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Jesús estuvo haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando muertos, curando paralíticos y leprosos, les perdonaba sus pecados. Jesús les enseñaba que debían ser humildes de corazón, que debían amar al prójimo como a sí mismos, que debíamos servir como Él servía, como cuando le lavó los pies a los discípulos. Nos enseñó que debíamos ser como Él para llegar a Dios. Cuando se llegó el tiempo, les contó a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tomó el pan y el vino, lo bendijo y se los dio. Y les dijo que esa sería su última cena, que uno de ellos lo iba a entregar y sería crucificado, moriría y resucitaría el tercer día. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Lo arrestaron, lo golpearon y lo crucificaron. Azotaban al Señor del cuello a los pies y luego de los pies al cuello, con un látigo con correas de cuero que tenía pedazos de hueso, metal y vidrio en las puntas. 2 azotadores, uno por delante y otro por detrás. Les tiraban la carne, ¿sí? Con esto la víctima no podía caminar, quedaban muy débiles, por eso caían y no podían cargar la cruz. Lo golpeaban con palos, se burlaban de él, le pusieron una corona de espinas y lo hicieron cargar su cruz. Aquí vemos cómo lo azotaban, cómo lo hicieron cargar su cruz y caía porque ya no podía. Los romanos usaban la cruz porque la tenían como un fin ser cruel, inusual e inspirar terror. Los clavaban de las manos y las rodillas dobladas para que poco a poco se desangraran con un dolor agudísimo. Se sostenían en sus piernas, se empujaban hacia arriba porque si se dejaban todo el peso en el pecho se asfixiaban. Por eso al final, para morir, les quebraban las piernas. Aquí vemos cómo lo clavaron y lo crucificaron. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo: consumado es, está terminado, la deuda está totalmente pagada. Jesús murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Cristo padeció una sola vez para llevarnos a Dios. El pecado que desde el inicio, desde el Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, el pecado que nos separa de Dios. Y por medio de la sangre de Cristo, el morir en la cruz, Él nos toma de una mano a nosotros y nos toma de otra mano a Dios y nos junta y nos reconcilia con Él. En Romanos 5:10 lo podemos leer. Si pueden ir a la Biblia, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 6:23 dice: pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Aquí vemos unas personas caminando a través de la cruz de Jesús, ¿sí? Para poder llegar al Padre. Solamente al reconocernos pecadores y reconocer a Cristo como nuestro Salvador, por la gracia de Dios podemos un día ir al reino de Dios. ¿Cómo responder a Jesús? Hay que pedir perdón a Jesús por los pecados, por arrepentirnos de corazón. Hay que aceptarlo como Salvador personal, amo y Señor de la vida, de nuestra vida. Hay que rendir nuestra vida a Él y vivir como a Dios le agrada, según las Escrituras. Hay que servir a Cristo al pensar en la manera que Él murió por nosotros. ¿Cómo decir no tengo tiempo para Dios? No puedo llevar el Evangelio. ¿Cómo negarle algo si Él nos ha dado todo? Hay que hablar a otros de Cristo, testificar la obra de la cruz y la salvación. Alábalo, haz oración, lee su palabra y actúa de acuerdo a ella. Reconoce que solo por su gracia y no por tus méritos un día seremos salvos. No iremos al cielo por las buenas obras, sino por la gracia de Dios. Es necesario que te arrepientas y reconozcas a Jesús como tu Salvador. Oremos juntos. Padre, he pecado contra ti, te pido que me perdones, no por mis propios méritos, sino por lo que hiciste al ir a la cruz en mi lugar y morir por mis pecados. Te pido me perdones, te acepto como mi Salvador personal desde hoy y con tu ayuda deseo vivir como te agrada. Cristo murió por nuestros pecados y después resucitó y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Hay que estar preparados para su segunda venida. Cristo va a volver a venir. Aquí les dejo la bibliografía de donde lo obtuve por si quieren consultarla. Espero que les sirva este resumen, que les sea de utilidad. Gracias.